Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro. Hoy vamos a hablar y escuchar, es prevenir el suicidio en personas mayores, porque es común que una persona mayor hable sobre la muerte, sobre el proceso de morir, sobre todo cuando sufre un trastorno médico que va empeorando, y esto de alguna manera dificulta el reconocer cuando una persona mayor está planeando suicidarse. Hoy vamos a ver cuáles son esos signos de advertencia que se debe estar pendiente, y también la importancia de hablar y escuchar a las personas mayores para prevenir el suicidio. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes a los oyentes. Un gusto compartir este hermoso día con ustedes. Lo mismo decimos, y un tema que preocupa y ocupa muchísimo, el tema del suicidio en adultos mayores. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es tan importante hablar, escuchar a las personas adultas mayores? Así es, Andrea, y qué difícil es hablar y escuchar sobre este tema, cómo nos cuesta a todos cuando estamos ante una persona que tiene este tipo de ideaciones, este tipo de pensamientos, porque evidentemente de esta forma comienza con lo que se llaman las ideaciones suicidas. Uh-huh. Y qué importante es esto tan sencillo, poder hablar y escuchar. Muchas veces con esto le estamos habilitando a que esta persona mayor, o de cualquier edad, pero sobre todo la persona mayor, pueda verbalizar, pueda sacar afuera todo eso que tiene en su cabeza, todos esos pensamientos, esas rumiaciones. Uh-huh. Porque todos sabemos que el suicidio es un evento muy traumático, es inesperado, afecta a las familias, pero también nos afecta a todos como sociedad, como comunidad y a los países. Pero el suicidio históricamente ha estado presente en todas las sociedades, y tiene una característica muy importante, que según la época, la cultura, la religión, la economía, es diferente, se lo piensa diferente, refleja las actitudes y los prejuicios de cada sociedad en un momento histórico concreto. Creo que en esta columna hemos hablado muchísimas veces de los diferentes estereotipos hacia las personas mayores, los prejuicios, cómo muchas veces con nuestra conducta de alguna forma los estamos orillando, les estamos quitando posibilidades. Y sobre el tema del suicidio específicamente se estima que cada suicidio afecta de forma directa entre 6 a 14 personas, ya sean familiares o amistades. Sé que se ha hablado muchísimo en estos días y en este mes sobre los números, las estadísticas, pero creo que no podemos perder de vista que cuando hablamos de suicidio estamos hablando de personas, de vidas humanas, de padres, de hijos, de hermanos, y imposible que esto no afecte a todo el núcleo familiar, a todo el entorno. Pero en las personas mayores de 60 años tiene un riesgo especial que va asociado el suicidio al aumento de edad, a lo que tú bien mencionabas cuando comenzábamos la columna. Los factores de riesgo que se asocian al suicidio son las enfermedades crónicas, las enfermedades terminales. Muchas veces una enfermedad puede ser crónica y esta persona puede vivir 10, 15, 20 años, que es muy diferente de una enfermedad terminal. Claro. También a propósito, Gabriela, de esto que estás diciendo, y que hablabas recién del suicidio, según la época, según la cultura, las circunstancias, también cabe en estos momentos, en diferentes países en el mundo, se ha aprobado la eutanasia, la muerte digna, el suicidio asistido, que creo que son cosas diferentes, pero también llevan a ver al suicidio desde otra perspectiva, creo, en esos países, ¿no? Creo que sí, ese sería un tema muy interesante de abordarlo en algún momento, me encantaría. Incluso algunas cosas que están haciendo en Holanda, Países Bajos, Bélgica, unas nuevas formas, una nueva legislación se está dando allí. En España
se está En hablando. España se aprobó hace poco tiempo la ley de la eutanasia. Es verdad, pero creo que en Países Bajos, Bélgica, han ido un poco más allá. Ujú. Porque muchas veces la eutanasia lo asociamos justamente con esto, con los casos terminales. Claro. Pero ellos están manejando una legislación que contempla otras cosas. Y creo que Sí, esto sí. habla mucho de eso. Cómo depende del momento histórico, de la cultura, cómo se va construyendo lo que es ese suicidio. Si Claro, hablamos, por yo no te quería derivar del tema porque, pero igual creo que corresponde con esto, con estos paradigmas y este contexto cultural, histórico, con el que está viviendo la humanidad y en el que también se ubica el tema, ¿no? sumamente pertinente, porque así es como otra faceta de de mismo tema, ¿verdad? Ujú. Digo, podría, y sobre todo cuando hablamos de personas mayores con alguna enfermedad crónica, terminal e irreversible, Claro. digo, bueno, creo que es algo que lo tenemos que discutir, lo tenemos que hablar, y sobre todo esto, escuchar lo que tienen para decir las personas que están transitando por esa situación. Creo que hay que darles voz, visibilidad, ser más empáticos, ser más abiertos, empezar a no ser tan rígidos y a negar y estigmatizar. Porque creo que solamente hablando y escuchando es que vamos a poder entender qué es lo que siente el otro y ayudarlo. Tal vez de alguna manera podemos ayudarlo de alguna forma. Claro. Pero si se mantiene callado puede usar estos medios que muchas veces son crueles, no permiten una adecuada forma de despedirse de nuestro ser querido, un proceso, el respeto. Creo que tiene tantas facetas que me parece sumamente pertinente esto que traías, Andrea, porque sí, es parte, es como otra faceta de este mismo problema. ¿Cuáles son los signos, Gabriela, a los que deberíamos estar atentos cuando una persona, de alguna manera, una persona mayor, presenta estos signos que nos deberían alertar? Porque muchas veces sucede esto, ¿no? Que nos encontramos frente al suicidio de una persona y nos sorprendemos porque no vimos esas señales de alerta, ¿no? Más allá de esto que tú estás diciendo, que es importantísimo el diálogo, la comunicación, pero ¿cómo nos damos Justamente cuenta? la persona, por lo general, sobre todo cuando es una persona mayor, está transitando una depresión, que justamente es el factor de mayor riesgo para este grupo de edad. ¿Y cómo podemos ver esa depresión? En sus conductas. Ujú. Justamente en esto, no quiere hablar, se mantiene aislada, cambia sus hábitos de alimentación, come poco, no se hidrata, se mantiene mucho tiempo dentro de la casa, no tiene relaciones sociales, no comunica proyectos de vida, no comparte con el resto de la familia. Todo este tipo de conductas se dan en las personas mayores. Quizás Pero también sí, tenga trastornos en el sueño. puede tener trastornos en el sueño, puede no dormir o dormir demasiado. Ujú. Ambas conductas, digo, pueden ser indicios porque también son indicios de la depresión. Claro. Todos estos signos que da la depresión son los que debemos estar atentos. Pero bueno, todos estos factores de riesgo son muy complejos Ujú. y están en diferentes niveles, a nivel psicológico, ambiental, social y biológico. Pero para visualizar alguno de ellos podemos hablar del sistema de salud, por ejemplo, Sí. las barreras para obtener acceso a la atención. Primero, es muy difícil que las personas que tienen este tipo de rumiaciones, ideaciones, lo verbalicen. Y si cuando se animan y lo quieren hacer y buscan ayuda en el sistema sanitario, tienen que esperar 2, 3, 6 meses, Capaz que es sabemos lo muy que tarde. significa. Y sabemos que el sistema sanitario, en cuanto a lo que es salud mental, lo hemos tratado en otras columnas, está muy saturado en este momento. La pandemia, el estar aislados, el haber padecido la enfermedad, ha hecho que haya muchísima demanda. Y es verdad, están trabajando, se están ampliando los centros de atención en el primer nivel en salud mental. Pero bueno, se están ampliando y hay gente que ya lo está padeciendo, hay gente que ya está tomando acción. Por eso lo importante que es que dentro del núcleo familiar o de los amigos se esté atento a esas señales para poder recurrir a esa persona y ayudarla. También la sociedad es otro factor de riesgo, porque tenemos parámetros de felicidad que no son accesibles para todos, no todos logran alcanzar esa felicidad.
que es poder, no sé, tener un buen pasar económico, hacer ejercicios, viajar, tener una familia grande, tener una pareja. Ese tipo de cosas muchas veces no contribuyen a esa presión social. Ser activos, no ser una carga para su familia, que la familia lo venga a visitar, que la sociedad abra espacios donde estas personas mayores puedan tener voz, ser visibles, seguir desarrollándose. Otras cosas son el acceso a los medios utilizables para suicidarse, la forma en que los medios de difusión tratan el tema, la forma inapropiada, el estigma asociado a ese tipo de comportamientos, y que ese mismo estigma hace que las personas no se animen a hablar y a buscar ayuda. El que se suicide es un cobarde, es un débil, toda la familia lo va a señalar, no le importa a nadie, es una vergüenza. Todo esto son estigmas que están asociados a los comportamientos, a los pensamientos suicidas. Entonces, de esta forma no habilitamos el diálogo, el que el otro pueda hablar, pueda expresar. También a nivel comunitario, los factores de riesgo son los desastres, pandemias, guerras. Creo que como decíamos, el sistema... Sí. No venimos ya casi un segundo año que no ha sido muy favorable para el tema de la depresión y el suicidio, ¿no? Exactamente. Y cómo se han incrementado los abusos intrafamiliares en las instituciones, y muchos con las personas mayores, no solamente con los niños y los adolescentes, sino también las personas mayores dentro de su propia comunidad. Hay menos paciencia, hay menos tolerancia, todos están como más erizados. Gabriela, ¿cómo también aumenta el riesgo de suicidio en caso que lo hemos tratado también de alguna persona mayor con enfermedad mental, esquizofrenia, trastorno bipolar? ¿Esto podría aumentar el riesgo? Eso es uno de los mitos que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre algunos mitos sobre la conducta suicida, porque hay muchos errores, muchos conceptos erróneos, prejuicios al respecto. Uno de esos mitos es: quien habla de suicidio no tiene realmente la intención de cometerlo. La realidad es que quien habla de suicidio puede estar pidiendo ayuda, apoyo. Las personas que contemplan el suicidio tienen ansiedad, depresión, desesperanzas, y sienten que no tienen apoyo. Así que estar muy atento a eso, que es un mito muy común, que las personas digan: si habla del suicidio es porque no lo va a hacer. Si lo habla es porque está pidiendo ayuda. Otro de los mitos es: la mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin previa advertencia. Muchas veces no es así. La mayoría de los suicidios han sido precedidos por signos de advertencia, ya sea verbales o conductuales. Claro, quizás no advertidos, por eso es importante hablarlo, como bien tú decís, ¿no? Exactamente, estar atento a lo que las personas dicen o lo que no hablan, las personas que están aisladas, la conducta que tienen. Claro. Y recordar que todos estamos expuestos a que alguna situación nos ponga en ese lugar. Claro, Nadie sí, es absolutamente inmune a padecer una depresión, una enfermedad mental. Otro de los mitos que es muy común escuchar es decir: la persona suicida está decidida a morirse. Eso es erróneo. Es al contrario, las personas suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida y de la muerte. Pero el apoyo emocional a tiempo puede llegar a prevenir ese suicidio. Otro de los mitos que también hemos escuchado mucho es: quien ha intentado suicidarse nunca va a dejar de intentarlo. La realidad es, por los estudios, las encuestas, todos los estudios longitudinales que hay al respecto, el mayor riesgo de suicidio suele ser a corto plazo y es específico según la situación. Es verdad, podemos tener depresión o pensamientos suicidas a lo largo de nuestra vida o en un momento determinado, pero sí es en ese momento en el que es necesario intervenir. Esto que tú me preguntabas, las personas con trastornos mentales son suicidas. El comportamiento suicida lo que realmente nos indica es una infelicidad, una tristeza, un dolor profundo, pero no necesariamente un trastorno mental. Los estudios sí están asociados a que la depresión es una de las grandes causantes. Pero, por ejemplo,
un esquizofrénico, alguna otra patología mental, una demencia de Alzheimer, por ejemplo, Sí. no necesariamente la persona va a tener ese tipo de pensamientos, porque la estructura es diferente. No está asociado a este tipo de patología. Esa era la pregunta. Exacto, son como de mayor relevancia, no se dan tan frecuentemente. Ujú. Sí se dan mucho más frecuentemente, por ejemplo, en personas que tienen el trastorno border. En ese tipo de personas sí se da, en las depresivas, son los trastornos que tienen más signos depresivos, Claro. no tanto en los otros tipos de demencia. Por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer, por ser esta una columna de personas mayores, está enfocada en su memoria, en ese ir y venir en sus recuerdos, y muchas veces, a veces sí, al principio cuando todavía tiene mucha conciencia y se va dando cuenta de ese proceso, sí puede suceder. Pero cuando ya su demencia está en un grado moderado, ya ese riesgo desciende. Desciende. Bueno, pero es importante también Es muy saberlo. importante estar atentos. Estar atentos. Gabriela, yo creo que este tema no lo vas a poder terminar hoy, te va a llevar más tiempo, estamos cerrando, no sé cómo querés cerrarlo por el día de hoy, porque creo que estamos comenzándolo recién. Creo que sí, vamos a continuar porque les quería dejar algunos tips, algunas herramientas Sí, para que cuando se vean ante una situación, ¿qué pueden hacer? Como decíamos, no solamente digo como profesional, sino como hermano, como hijo, como padre, sí. o si nosotros mismos estamos transitando una situación de profunda tristeza, saber Sí. cómo actuar. Así que bueno, si les parece bien, continuamos con este tip el próximo miércoles. Continuamos entonces el próximo miércoles viendo estos tips necesarios para seguir adelante, para enfocarnos en un tratamiento terapéutico, psiquiátrico, psicológico y el apoyo, como tú bien decís, de la familia, de los seres queridos, que es tan importante. Un placer, Gabriela, como todos los miércoles, y continuaremos el próximo miércoles entonces dialogando y tratando de entender y saber más sobre el tema del suicidio en personas mayores. Buscando herramientas entre todos para estar cada vez más saludables y más felices. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Gabriela. Vivencias.